Bien, vamos a continuar con lo que habíamos estado trabajando. Dijimos que íbamos a reponer una clase. Le voy a contar. Vamos a dividir esto en dos partes. En la primera parte habrá un grupo de ejercicios, 3 ejercicios, a continuación de los 4 que habíamos hecho en un video. Y luego en un segundo video aparecerán otros 2 casos. El segundo video ya lo grabé hace días, así que si allí escucha usted que es reposición de otra cosa, no le haga caso. Así que vamos a comenzar. Ya tenemos compartida la pantalla. Vamos a recordar lo que habíamos estado haciendo. En la última clase habíamos planteado las leyes de Newton y habíamos hecho 4 casos. El primer caso era una masa con 2 fuerzas, una fuerza horizontal y una fuerza inclinada, y le pedí la normal y la aceleración. Hicimos diagramas de cuerpo libre y sumatorias de fuerzas verticales y horizontales. En el segundo ejemplo, colocamos un objeto en un plano inclinado y descomponíamos el peso del objeto, que es la única fuerza externa que estaba actuando, en su componente en X y en Y, que ahora ya no son horizontal ni vertical, sino que es paralela al plano en X y perpendicular al plano en Y. Hicimos sumatoria de fuerzas en Y para calcular la normal. Descubríamos que la normal se calculaba multiplicando el peso por el coseno del ángulo. Es decir, que la componente Y ahora por el coseno. Antes dijimos que era con el seno cuando la fuerza era inclinada y el ángulo que conocíamos era con la horizontal, y entonces la horizontal era X y la vertical era Y. Allá dijimos que la componente en Y era multiplicar por el seno. Aquí sería al revés, por el coseno encontramos la normal, y la X pues igual al contrario, nos dio que la componente en X era multiplicada por el seno. Allá dijimos que la X era con el coseno. Así que vamos a diferenciar cuando se trata de un plano inclinado y cuando se trata de un plano horizontal. En el tercer caso, planteábamos ya 2 objetos que estaban en contacto bajo la acción de una fuerza y calculábamos la fuerza de contacto entre ellos y la aceleración. Hicimos lo mismo, diagramas de cuerpos libres independientes, calculábamos o planteábamos las ecuaciones haciendo sumatorias de fuerzas en X, y utilizábamos un método de resolución de ecuaciones. Siempre hemos estado usando igualación. Despejábamos y sustituíamos. Y por último hicimos un caso de 3 objetos con 2 cuerdas, y entonces en este caso planteamos 3 diagramas de cuerpo libre y 3 sistemas o 3 ecuaciones en un sistema. 3 ecuaciones con 3 incógnitas, y buscamos la forma para simultanearlas. Sustitución primero dentro de la ecuación. A veces hemos usado igualación. Bueno, casi siempre hemos usado igualación. Aquí usamos sustitución. Y ahí nos habíamos quedado. Vamos entonces al siguiente caso. Vamos al ejemplo 4. En el ejemplo 4 es el siguiente. Hay un bloque 4, dije, va. Bueno, 5, quiero ver. ¿Qué número sería? 4, 5. Bueno, 5 le puse. Ejemplo que sigue. Un bloque de 1000 libras cuelga de 2 cables, de 3 cables, como se muestra en la figura. Aquí tiene que decir 3. Como se muestra en la figura. Queremos calcular cuál es la tensión en cada uno de estos cables. Es decir, en cada uno de los 3 cables. Vamos a ver. 3. Muy bien, comenzamos. Como observamos el objeto, pues lo lógico es hacer un diagrama de cuerpo libre del objeto de masa M, en este caso W. Hay que tomar en cuenta que lo que tenemos es el peso, 1000 libras. Podría ser que yo le dé la masa.
Si yo le doy la masa, recuerde que el peso es masa por gravedad. Entonces, aquí está el objeto que tiene la tensión del cable y el peso. Vamos a llamarle de alguna manera. Le voy a poner cable A, cable B y cable C. Ahí está, mire. Vamos a hacer entonces sumatorias de fuerzas en Y igual a masa por aceleración, porque las fuerzas son verticales. Primero habría que ver hacia dónde se mueve este sistema, pero como lo observamos es un sistema en equilibrio. Diferente sería que yo le diga que este sistema está dentro de un elevador que se acelera hacia arriba o que se acelera hacia abajo. Si ese es el caso, entonces habría que considerar aceleración. En este caso, el sistema está en equilibrio, no se mueve obviamente, así que la sumatoria de fuerzas es cero. La aceleración es cero, así que hacia arriba la tensión y hacia abajo el peso. Y eso es igual a cero y por lo tanto concluimos que la tensión del cable C, la tensión del cable C es el peso del objeto. Eso suena bastante obvio, ¿verdad? La tensión del cable C entonces es 1000 libras. Ya tengo la primera, 1000. Entonces se mira bastante obvio que lo que el cable va a soportar es el peso, así que la tensión será el peso del objeto. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema comienza a partir de hoy porque queremos la tensión en los tres cables. Aceleración no hay, así que solo nos piden las tensiones. Entonces, ya hice diagrama de cuerpo libre del objeto y aquí no hay más objetos. Así que no hay más donde yo supuestamente pudiera hacer diagrama de cuerpo libre, pero sí lo hay. Fíjese, mire cómo lo haría. Lo que yo voy a hacer es llamarle a este punto punto P. Es un punto donde se unen todos los cables. Vamos a pensar en que ese punto vamos a pensar que ese punto tiene una masa pequeñita, como un punto de soldadura podría ser, un punto cualquiera donde se unen tres cables. Y voy a hacer diagrama de cuerpo libre de ese puntito. Le voy a poner diagrama de cuerpo libre de P. ¿Por qué ese puntito? Porque en ese punto se unen todos los cables. Y me interesan las tensiones en todos los cables. Entonces voy a hacer. Este sería el puntito que sentiría que el cable C lo está jalando hacia abajo. Sería la tensión C. Que el cable B lo jala en esta dirección, tensión B. Y que el cable A lo jala en esta dirección, tensión A. Solo que si este ángulo es de 30 grados, entonces acá también va a ser 30 grados. Y si este es 45, este de acá también va a ser 45 por ser ángulos alternos internos entre paralelas. Y ahí está. Tengo tres fuerzas en un punto. Peso no voy a poner porque voy a asumir que ese puntito es de masa despreciable. Así que haciendo sumatoria de fuerzas en X igual a 0 de nuevo, voy a pensar que a la derecha van las positivas. ¿Quiénes van a la derecha? Bueno, la tensión B tiene dos componentes, una que va a la derecha y una que va hacia arriba. Me interesa la que va a la derecha, le voy a poner tensión B, pero componente en X. Esa va a la derecha. Menos la que va a la izquierda, tensión A, componente en X. Y eso es igual a 0. Pero de nuevo, recordando, dijimos que las fuerzas
inclinadas respecto a las horizontales, si yo quiero la X, multiplico por el coseno y si quiero la componente en Y, por el seno. Lo vimos en el primer ejemplo. Así que aquí sería tensión B por el coseno, en este caso de B es 45 grados. Menos tensión A por el coseno de, en el caso de A sería 30 grados. Por lo tanto, puedo decir que la tensión B por el coseno de 45 grados es igual, paso esto a sumar, es igual a tensión A coseno de 30 grados. Y voy a despejar una de ellas para poderla simultanear. Tensión A coseno de 30 y voy a pasar a dividir el coseno de 45. Eso sería haciendo sumatoria de fuerzas en X. Le voy a poner a esta ecuación número 1. Voy a hacer ahora sumatoria de fuerzas en Y, también igual a 0, porque este sistema no se mueve. Entonces en Y, la tensión B tiene una componente en Y que va hacia arriba y la tensión A también tiene una componente que va hacia arriba. Entonces las dos serían positivas si asumo que hacia arriba es el sentido positivo, o sea que sería la componente en Y de la tensión A más la componente en Y de la tensión B. Y hacia abajo, la tensión C cuyo valor ya conozco, que es de 100 libras. Así que la tensión A sería componente en Y, dijimos por el seno, en A sería de 30 grados. Y para B sería seno de 45 grados. Y eso es igual a la tensión en C que voy a pasar al otro lado. Y tengo una ecuación, una segunda ecuación, pero tengo dos incógnitas, tres incógnitas. No dos, vea, porque la tensión B ya la conozco, la C. Así que voy a sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2. Voy a sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2. Vamos a ver. Tensión, la ecuación 2 dice así. Dice la tensión A por seno de 30 grados más la tensión B por seno de 45 es igual a la tensión C. Y entonces ahí donde estaba la tensión B voy a sustituir la ecuación 1, que es lo que dijimos que íbamos a hacer. La tensión B dice que es tensión A coseno de 30 entre coseno de 45. Así que mire lo que tenemos. Tensión A seno de 30 más tensión A coseno de 30. Y aquí tenemos seno de 45 entre coseno de 45. Y en algún momento creo mencionamos que seno entre coseno es una identidad trigonométrica y es la tangente de 45, por supuesto, porque es el mismo ángulo. Si fueran ángulos diferentes no se pudiera. El seno de 45 entre coseno de 45 es la tangente. Así que mire, voy a sacar factor común. La tensión A, factor de seno de 30 más coseno de 30, tangente de 45. Esto es igual a la tensión C. Entonces la tensión A sería la tensión C
dividido entre todo esto. Seno de 30 más coseno de 30 por tangente de 45. La tensión C vale 1000 libras. Y entonces hacemos ese cálculo. Veamos cuánto nos daría. Sería 1000 entre, abro un paréntesis, seno de 30 más coseno de 30 por tangente de 30. A ver, tangente de 45 era. Tangente de 45. Bueno, voy a anotarlo, vamos a revisarlo. La tensión A me daría 732.05 newton. A ver, revisemos sería 1000 entre seno de 30 más coseno de 30 por tangente de 45, cerró los paréntesis, 732.05. Esa sería entonces la tensión en A, y luego para la tensión en B solo sustituyo. En la ecuación 2, por ejemplo, la 1 es, en la ecuación 1, dice que la tensión B es la tensión A, que es 732.05 newton, por el coseno de 30 entre el coseno de 45 grados. Entonces 732.05 por coseno de 30 entre coseno de 45. Eso me da 896. Ahí verifica usted si dan esos datos. 896.57 newton. A ver, reviso 732.05 por coseno de 30 entre coseno de 45. Muy bien. Y esas serían entonces las tres tensiones en los cables. Como puede usted notar, la tensión en el cable C es mayor que la tensión entre los otros dos cables. Y pareciera ser que entre mayor sea la inclinación del cable o en relacionando los dos cables, el que tenga mayor inclinación o mayor ángulo es el que tenga la mayor carga. Y ahí está, usted aquí le pone una pausa, puede copiar o hacer captura de pantalla para poder copiar el ejercicio. Yo voy a continuar de inmediato. Este era el primer caso. En el segundo caso vamos a hacer el cálculo de la tensión y la aceleración de un sistema de dos bloques de 6 y 4 kilos. Ahí están, como aparecen en la figura. Comenzamos. Básicamente el mismo procedimiento tienen todos los que tienen dos objetos. Comencemos con el diagrama de cuerpo libre de uno de los bloques. Masa 1, por ejemplo. Esta es la masa 1 y las fuerzas serían el peso 1 y la tensión de la cuerda única. Y creemos que este objeto se va a mover hacia abajo y este hacia la derecha. Es una convención, aunque eso es lo lógico, parece ser, pero es una convención. Alguien podría pensar lo contrario, que el de arriba se mueve a la izquierda, aunque no tiene lógica, y el que cuelga se mueve hacia arriba y lo único que va a pasar es que va a encontrar que la aceleración es negativa. Eso no es problema. Muy bien.
Entonces, como se mueve hacia abajo, dijimos que había que tener ese cuidado. Cuando hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a masa 1 por aceleración, tenemos que considerar que el sentido del movimiento es el signo positivo. Así que ahora el que va hacia abajo, el peso 1, es el positivo, y el que va en sentido contrario, la tensión. Ojo con esto, no lo voy a hacer al revés. Muy bien, entonces voy a pasar, peso 1 sería masa 1, gravedad. Voy a pasar esta que está sumando a restar a la izquierda, y la tensión que está restando a sumar a la derecha, y le voy a poner ecuación número 1. Ya tenemos una ecuación. Voy ahora con la siguiente. Voy a hacer un diagrama de cuerpo libre. Ya ve usted que esa es la mecánica del otro bloque. La masa 2 que está ahí arriba. Tenemos el peso 2 que no nos interesa por el momento. La normal 2, la normal también, no hay 2, pero le voy a poner 2 por la masa, y la tensión del cable. No hay más fuerza. Más adelante vamos a considerar que hay una fuerza de rozamiento ahí. Entonces no me interesa la normal, hago sumatoria de fuerzas en X igual a masa 2 por aceleración, pero solo hay una fuerza que es la tensión. La tensión entonces es masa 2 por aceleración. Le voy a poner ecuación número 2 y voy a simultanearlas. Igualando las dos ecuaciones, la ecuación 1 dice que la tensión es igual a masa 1 por gravedad menos masa 1 por aceleración. Y la segunda ecuación dice que la tensión es solamente masa 2 por aceleración. Así que masa 1 por gravedad será igual. Este que está restando, este de la izquierda lo voy a pasar a sumar, masa 1 con aceleración más masa 2 por aceleración. Así que sería aceleración factor de masa 1 más masa 2. Entonces, paso a dividir masa 1 más la masa 2 y habría yo logrado despejar la aceleración. O sea que sería la masa 1 que vale 4 kilogramos por 9.8 entre la suma de las masas, que son 4 más 6, 10 kilogramos. Y ese sería entonces la aceleración de este sistema. En este caso sería 4 por 9.8 entre 10. Eso me daría 3.92 metros sobre segundos al cuadrado. Mire, y ahí está. Ese sería entonces el ejercicio resuelto. Solo nos faltaría la tensión. Utilicemos alguna de las ecuaciones. Voy a usar la 2. Según la ecuación 2, la tensión es masa 2 por aceleración. Masa 2 es 6 por 3.92. Y eso me daría, a ver, 6 por 3.92. Eso daría 23.52 newton. Miren, y ahí está. Entonces la aceleración de este sistema es 3.92 metros por segundo cuadrado y la tensión 23.52. Ojo, siempre la sumatoria de fuerzas debe orientarse
hacia donde creemos que va el movimiento, positivo en esa dirección. No importa si va a la izquierda, a la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Siempre la dirección del movimiento me va a decir hacia dónde voy a considerar positivas las fuerzas. En el caso aquí no le puse, pero era positiva a la derecha. Eso era lo que habíamos asumido. Y bueno, solo hay una fuerza que es la positiva. Ahí está. Así que de nuevo, detenga el video y puede copiar o capture la pantalla y continúa. Voy al último de este grupo de ejercicios. Este se llama máquina de Atwood, que tiene masas colgando por medio de una cuerda que pasa por una polea liviana y de masa despreciable. Vamos a calcular de nuevo la aceleración y la tensión. De nuevo vamos a asumir el movimiento. Yo puedo analizar acá, masa 1, 2 y masa 2, 3 kilogramos. O sea que esta de acá es más grande. Por lo tanto, creo yo que si esta se mueve para abajo, esta se movería para arriba. Así que voy a hacer diagramas de cuerpo libre. Voy a comenzar con la masa 1, respetando lo que acabamos de decir. La masa 1 tengo el peso que va hacia abajo, la tensión del cable que va hacia arriba y el objeto que creo que se mueve hacia arriba. Entonces, cuando hago sumatoria de fuerzas en Y igual a masa 1 por aceleración, como este se mueve hacia arriba, necesariamente hacia arriba va a ser positivo. O sea que la positiva va a ser la tensión y la negativa el peso 1. Y eso va a ser masa 1 por aceleración. Entonces, vamos a despejar la tensión. Va a ser masa 1 por aceleración, y este que está restando, masa 1 por gravedad. Voy a insistir que en todo este tipo de problemas, yo necesito ver el análisis del diagrama de cuerpo libre y la sumatoria. Si alguien, por ejemplo, me pone fórmula ya que encontré en un libro que dice que la aceleración es el peso entre la suma de la masa 1 más la masa 2 y da tanto, no le vamos a aceptar el ejercicio. Debe tener un procedimiento, un análisis que vamos a utilizarlo aquí y en todo lo que viene. Tenemos ya una primera ecuación. Le voy a poner ecuación número 1. Vamos entonces al diagrama de cuerpo libre del bloque de masa M2. Este es el bloque de masa M2, en el que también está el peso 2 y la tensión, pero este sistema se mueve hacia abajo. Mire, la tensión siempre va hacia arriba. La tensión lo que está haciendo en los bloques es deteniéndola un poco, en este caso jalándola, en este caso lo va a ir deteniendo, evitando que este caiga libremente. La tensión siempre va hacia arriba cuando un sistema cuelga, cuando un objeto cuelga. Pero al hacer sumatoria de fuerzas en Y, hacia abajo ahora debo considerar positivo porque este se mueve hacia abajo. O sea que hacia abajo es el peso 2 y hacia arriba la tensión. No lo voy a plantear al revés. Debes tener la lógica de movimiento que hemos planteado. Masa 2 por aceleración. Así que paso la tensión al otro lado y vea que esta ecuación es igual al objeto que colgaba. Peso 2 menos masa 2 por aceleración. O sea que sería el peso menos la masa 2 por aceleración. Y esa sería la ecuación número 2. Tengo las dos ecuaciones despejadas. Entonces le voy a poner que voy a igualar la ecuación 1 con la ecuación 2. La ecuación 1 dice que la tensión es masa 1 por aceleración más masa 1 por gravedad. Y la segunda dice que es masa 2 gravedad menos masa 2 por aceleración. Así que voy a despejar.
Vamos a ver masa 1, aceleración. Voy a pasar a sumar al lado izquierdo. Masa 2, aceleración. Lado derecho, peso, y este que está sumando, M1G, lo paso a restar. Así que factor común, aceleración, y factor común, aceleración de la gravedad. M2 menos M1. O sea que la aceleración es la gravedad por M2 menos M1 entre M1 más M2. Yo no voy a sustituir los números ahora, voy a hacerlo de una vez. Tomando en cuenta que la gravedad arriba es 9.8 por arriba, masa 2 menos masa 1. La masa 2 era de 3 kilos, menos la masa 1 que era de 2. Y eso lo voy a dividir entre la suma de las masas, que son 2 más 3, 5 kilogramos. Eso me daría 1.96 metros sobre segundos al cuadrado. Miren. Y ahí está. Entonces la tensión de la cuerda sustituye en alguna de las ecuaciones. Por ejemplo, en la 1 dice que la tensión es masa 1, 2 kilogramos, por aceleración 1.96 metros sobre segundos al cuadrado. Más la masa 1, que era 2, dijimos, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Así que la tensión del cable sería 2 por 1.96 más 2 por 9.8. Eso daría 23.52 newton. Creo que coincide con el dato anterior, pero no tiene nada que ver. Vea con el quiero ver. Mire, cabal nos dio lo mismo, pero es pura casualidad. 23.52 newton sería entonces la tensión. Así que eso sería la primera parte. Por favor, pase al siguiente video. Póngale aquí pausa, copia y pase al siguiente video donde están los últimos dos ejemplos. Como les repetí, si allí dice que es de reposición de otra cosa, usted no le haga caso. Eso es lo que sigue después de esto. Así que ahí lo dejamos, muchachos.